ya Luis Arce Catacora brinda declaraciones junto a su gabinete de Estado. Escuchemos. Muy buenas noches. A través de la prensa queremos saludar a todo el pueblo boliviano. Como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y como gobierno estamos muy conmovidos, nos duele lo que estamos atravesando en nuestra querida patria, pero siempre nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto al pueblo boliviano, que en los momentos más difíciles, más complicados, no se deja llevar por fuerzas que quieren aprovecharse de esta situación y que quieren generar un escenario de convulsión, violencia y sacar un rédito político. Los he convocado para dirigirme a través de ustedes a cada una de las familias del pueblo boliviano para anunciar 10 medidas que el Gobierno Nacional está tomando para hacer frente a este momento que atravesamos. La primera medida que queremos anunciar es que, por decisión del Gobierno Nacional, estamos efectuando una reducción del uso del parque automotor del sector público en un 50%. También, para aliviar las largas filas que estamos observando a través de los medios de comunicación, vamos a incrementar de la provisión del 50% al 80% de la distribución del combustible en las estaciones de servicio. Esto se da, felizmente, a las adquisiciones que hemos logrado efectuar de combustible que ya YPFB se encuentra recibiendo en sus plantas y distribuyendo. Tercera medida, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, va a implementar una aplicación para los celulares donde se va a registrar información oficial en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio que se encuentran en nuestro país, dotándoles a cada uno de las bolivianas y los bolivianos la información de si tiene o no tiene combustible para la venta en cada una de esas estaciones. Así también, como cuarta medida, está que vamos a determinar estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible para el transporte público. De esta manera va a haber una provisión más ágil y absolutamente dirigida hacia este sector tan importante en nuestro país. Quinta medida, priorizar mediante la programación, mediante una programación más bien, la provisión de combustible para que no falte al sector agropecuario que está demandando en estos momentos. La sexta medida, vamos a garantizar el combustible para todos los servicios básicos, servicios de salud, emergencias y desastres naturales que estamos enfrentando todos, adicionalmente a este problema en nuestro país. Por lo tanto, nuestras alcaldías van a poder acceder a esto que ya, como ha sido el caso de La Paz, están obteniendo el combustible que requieren para enfrentar los problemas como Codavisa. Séptima medida, aplicaremos a partir de la fecha horario continuo de trabajo para el sector público y privado en todas las capitales del país y la ciudad del Alto, habilitando también la opción del teletrabajo para las empresas que así lo consideren necesario. Octava medida, se autorizan las clases virtuales en las ciudades de acuerdo a la evaluación específica que vaya a hacer el Servicio Departamental de Educación en cada uno de los departamentos y para cada una de las ciudades de nuestro país. Novena medida, aquí en la ciudad de La Paz, se va a ampliar el horario de atención de mi teleférico desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche durante todo este periodo.
10ª medida, hemos instruido reforzar el control de fronteras en estaciones de servicio y en las cisternas que acompañan los efectivos militares hacia las estaciones de servicio. Todas estas medidas están dirigidas para mejorar la organización en nuestra sociedad y apoyar también a la producción, cuidar la economía nacional. Nosotros, como estamos viendo en algunas redes sociales, no vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país. El problema que hoy enfrenta el país es muy simple, es la falta de liquidez de dólares transitoria que estamos enfrentando. Eso no se resuelve con ninguna de las medidas anteriores, ni con corralitos, ni con apropiación del dinero del pueblo, como también algunos han empezado a especular. Como gobierno nacional, nunca vamos a tomar, no lo hemos hecho en el pasado, ni vamos a tomar nunca medidas en contra del pueblo y del patrimonio del pueblo boliviano. Eso que esté absolutamente claro ante las tendenciosas noticias que tratan de generar zozobra en nuestro país. También hemos escuchado que queremos presentar o que vamos a presentar nuestra renuncia. En esta misma Casa Grande hemos enfrentado bloqueos, hemos enfrentado marchas, hemos enfrentado desacreditaciones, hemos enfrentado hasta golpes de Estado, hemos enfrentado acá, calumnias hemos enfrentado, y nosotros estamos fiel al cumplimiento del mandato popular y expresado en las urnas y la Constitución política del Estado. Como gobierno vamos a seguir trabajando en dar soluciones a nuestro país en todos los problemas que estamos enfrentando. Queremos también ser enfáticos en aclarar a muchos políticos que claramente con la intención de desestabilizar, de generar zozobra en nuestro país, hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas y los bolivianos. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares, de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible. Ese es el problema que enfrentamos. Y todos sabemos de dónde viene el problema. Ya lo hemos explicado en varias oportunidades, nuestros ministros también han salido a explicar en todas partes cuál es el origen, que el pueblo boliviano lo conoce. Estos problemas son deliberadamente creados y están afectando lamentablemente al pueblo boliviano. Nosotros vamos a seguir trabajando para poder resolver en la medida de nuestra posibilidad todos estos problemas que enfrentamos, incluida la falta de liquidez. Sin duda alguna, sería mucho más fácil para todos los bolivianos y bolivianas evitarnos estos problemas y aprobar esos créditos que, vuelvo a explicar, jamás están destinados a otro tipo de actividades que no sean previstas por el propio contrato de préstamo que hemos firmado con los organismos internacionales. Cuando un crédito llega al país, llega en moneda extranjera y eso va directamente al Banco Central a acumularse en las reservas internacionales. El Banco Central desembolsa los recursos en moneda nacional para las actividades totalmente establecidas en el contrato. Si es para una carretera, irán pues para la construcción de una carretera y en moneda nacional. ¿Por qué en moneda nacional? Porque los contratos, las licitaciones que hacen nuestras instituciones públicas las hacen en moneda nacional, no las hacen en dólares. Ustedes pueden ver todas las licitaciones que salen del sector público, siempre es en moneda nacional, porque el gasto se efectúa en moneda nacional, el salario se paga en moneda nacional, la materia prima de la piedra, la arena se paga en moneda nacional.
y los dólares quedan como una liquidez del Estado en moneda extranjera para cubrir justamente las importaciones. Eso lo sabemos desde que estudiamos economía, esto lo sabemos desde que tenemos uso de razón. En el Banco Central siempre ha sido así. Por lo tanto, nosotros rechazamos ese tipo de afirmaciones que buscan simplemente desinformar a la población con intenciones claramente políticas. No hay estabilidad política sin el respeto a la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas. No hay democracia sin estabilidad económica. Y nosotros somos y seremos respetuosos de la Constitución política del Estado. Particularmente, me sorprende ver a candidatos cuyas bancadas en la Asamblea Legislativa niegan la aprobación de los créditos, niegan que se hagan obras para el pueblo boliviano, y son los mismos que después van a ir a pedirle el voto a la población que hoy están afectando con sus acciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero son estos mismos candidatos que cuando se les pregunta cuál es la respuesta al problema, a esta iliquidez de dólares, muy libres de cuerpo y sueltos, dicen que son millonarios créditos de 10.000 millones, 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? El crédito internacional, que es exactamente lo que nosotros venimos pidiendo y exigiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, el pedirle 10.000, 12.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que va a tener condicionalidades para el pueblo boliviano, no es una solución para nosotros. Nosotros hemos claramente, desde hace tiempo atrás, más de 2 años, que venimos reiterando la necesidad del pueblo boliviano y de la economía nacional de contar con estos recursos que provengan de la inversión con recursos del financiamiento externo. Porque eso cumple 2 labores fundamentales. Dinamiza la economía al invertirse esos recursos, al efectuarse las carreteras, al construirse los puentes, al realizarse las presas de agua, al construirse el alcantarillado para el pueblo boliviano, y adicionalmente nos presta el servicio para poder cumplir con la provisión de combustible que demanda hoy el pueblo boliviano. Por eso debe quedar absolutamente claro esa hipocresía, ese doble discurso que manejan estos señores que hoy se hacen candidatos. Por lo tanto, desmentimos al pueblo boliviano esas falacias que vienen diciendo y vienen mintiendo al pueblo boliviano. Los tiempos difíciles son para crear mujeres y hombres fuertes, y el pueblo boliviano seguirá siendo muy fuerte. Muchas gracias. Ya lo escucharon ustedes. ¿Qué comentarios se puede hacer sobre esto? Ahí están las declaraciones del presidente. Ha hablado de 10 medidas para paliar o para enfrentar este momento incierto, este momento difícil que atraviesa el país. Y los periodistas están allí en su tarea, tratando de seguramente recoger algunos elementos adicionales. Creo que el presidente ha dicho todo lo que tenía que decir y ya lo escucharon, nos ha dicho gracias. Y se fue. Solo repasando un poco para ver si no se nos perdió algo. El presidente habló de 10 medidas que se acaba de ordenar, lo que llamaríamos la firma ejecutiva. Uno, la reducción del parque automotor del sector público al 50%. Si tenían 50
vehículos en el Ministerio de, ahora tendrán que reducir el movimiento a 25 y las otras seguramente se quedarán en el parqueo. A ver hasta dónde esa medida puede ser cierta, digamos, ¿no? Habló del sector público. Entonces, si el sector público también son, bueno, empezando por ministerios, reparticiones, es una medida que el presidente dice que 50% del parque de automotor del sector público se paraliza y se trabaja con el otro 50%. Tema 2. Dice que se está aumentando al 80% la producción de combustible, que lo que ahora era una producción al 50%, ahora se la eleva a 80%. Tercera medida, la Agencia Nacional de Hidrocarburos va a pasar a ser una aplicación con información en tiempo real, donde cada ciudadano que tiene su vehículo y que por supuesto está registrado ante la ANH, va a poder tener en tiempo real en su teléfono dónde están cargando combustible y cuántos litros tiene. La cuarta medida, se implementan las estaciones de servicio específico para el transporte público. O sea que los micros, por ejemplo, ya no van a ir a mezclarse con los otros vehículos más livianos, sino que van a tener estaciones de servicio específicas donde solo van a cargar ellos para no perjudicar o para asegurar el flujo del transporte público. La quinta medida, priorizar la provisión de carburante para el sector agropecuario. ¿Cómo se va a hacer esto? No escuché mucho detalle, pero dice que se ha determinado priorizar la entrega de combustible para los sectores productivos, sector agropecuario, para que estos puedan realizar su tarea no solamente de cosecha, sino a la vuelta de la esquina, las tareas de preparación de tierras y siembra. La sexta medida, combustible, se garantiza la provisión de combustible, dice, para los servicios de emergencia, como servicios de salud, ambulancias, los servicios que tienen que ver con la intervención de brigadas de emergencia, por ejemplo, los que tienen que atender carreteras, caminos, o el tema de Codavisa, dice ese problema de deslizamiento de tierras en La Paz, que exige una movilización de maquinaria pesada para encararlo. La séptima medida, medida número 7, el gobierno instruye horario continuo para el sector público y privado, pero además, y también para el caso de las empresas que sí puedan hacerlo, implementar también el teletrabajo para aquellas en las que se pueda eso. La octava medida del gobierno autoriza clases virtuales para que los padres no tengan que estar buscando gasolina para todos los días llevar y traer a los hijos al colegio. Entonces el gobierno autoriza las clases virtuales, siempre dice en consideración de que cada departamento vea la mejor forma de hacerlo. Y esto implica, hablamos de clases, seguramente por analogía implica también las universidades del sistema. O sea, ¿cuál es la idea? Si se está hablando de clases, tenemos que estar hablando también de universidades. Entonces, las clases virtuales. Con esto el gobierno espera reducir en gran medida la demanda de combustible. La medida número 9, para el caso de La Paz, porque en Santa Cruz no hay teleférico, ampliar en el caso de La Paz el servicio de teleféricos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Claro, esta medida interesante en La Paz porque los teleféricos funcionan con energía eléctrica, ¿no? Entonces, y es un medio de transporte masivo, limpio, además es un servicio que fluye y lo amplía. Entonces va a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche para que la gente pueda ir y venir, evitando el uso o reduciendo así el gasto de combustible en el tradicional sistema de transporte público.
Y número 10, el presidente anuncia que se va a reforzar el control de las fronteras para evitar la fuga del combustible subvencionado que termina siendo contrabandeado a países vecinos, donde con solo cruzar la frontera ya un camión cargado de combustible convierte su hazaña en dólares americanos, sangra la economía del país, pero hacen personalmente buenos negocios los que lo hacen. Esas son las medidas anunciadas hace unos minutos por el presidente Luis Arce. El presidente dijo que mientras él está pidiendo que la Asamblea Legislativa le apruebe una serie de créditos para oxigenar la economía, los que se niegan a hacerlo son los mismos que están anunciando que en su gobierno, en un hipotético gobierno, van a pedir créditos. Y créditos a la comunidad internacional, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera, etcétera. Dijo, están condenando, cuestionando que yo exija a la Asamblea Legislativa me apruebe esos créditos, pero ellos están hablando de créditos millonarios, dijo.